Hemos visto ya las culturas prehelénicas, que aparece en esa línea del tiempo lo primero, a la izquierda. En la época oscura se da entre 1100 a.C. y 776 a.C., con la llegada de los dorios, que comienza esta época oscura, que se ha llamado así por ser un periodo de decadencia económica y cultural, que duró hasta el año 750 a.C. y de la que no nos quedan fuentes históricas, por eso se le llama oscura, porque no se sabe nada de ella. Luego, en cuanto a la época arcaica, que sería la siguiente etapa, se da entre los siglos 8 y 5 a.C. En esta época los contactos comerciales en el Mediterráneo permitieron a los griegos conocer el alfabeto fenicio que adaptaron a su lengua. Los habitantes de las polis se reunían en diferentes festividades religiosas y deportivas. Fue en este momento cuando surgieron los Juegos Olímpicos, llamados así porque se celebraban por primera vez en la ciudad griega de Olimpia, en el 776 a.C. Comienza la colonización griega del Mediterráneo y en torno al Mar Negro, debido a que las tierras de Grecia no eran buenas para el cultivo, y también debido al aumento de la población. Muchos griegos tuvieron que abandonar por esto sus tierras de origen para ocupar otras tierras, ya lo comenté en el primer vídeo. La zona más importante de colonización griega en el Mediterráneo fue el sur de Italia y Sicilia. A toda esta zona se le llama la Magna Grecia. También llegaron a las costas de la península ibérica, es decir, la nuestra, la península ibérica, y hacia oriente se expandieron por las riberas del Mar Negro. La colonización griega fue pacífica. El lugar que abandonan los griegos, que iban en busca de nuevas tierras, se conoce como metrópoli, y los territorios que conquistaban eran su colonia. Y ahora vamos a pasar a la época clásica. La época clásica se da en los siglos V y IV a.C. y es el periodo de mayor esplendor de la antigua Grecia. Destacan dos polis de las que ya hemos hablado, que son Atenas y Esparta. Uno de los acontecimientos que tiene lugar durante este periodo fueron las guerras médicas entre griegos y persas. Los griegos, como habían ocupado extensas tierras en el Mediterráneo, pronto entraron a rivalizar con los persas. ¿Recordáis que los persas conquistaron Mesopotamia acabando con el imperio mesopotámico? Estas disputas entre los griegos y los persas dieron lugar a las guerras médicas, que son diferentes guerras. La primera de ellas se dio en el año 490 a.C. y en ella los persas, comandados por el rey Darío, intentaron conquistar Grecia, pero los atenienses los derrotaron en la batalla de Maratón. ¿Os suena de algo eso de maratón? Claro, las maratones son las carreras de 42 kilómetros y su nombre viene de ahí, de la batalla de Maratón. Y es que tras la victoria, Filípides, un soldado griego, corrió 42 kilómetros de distancia desde la distancia que hay entre Maratón y Atenas, para comunicar la victoria. Así que ya sabéis de dónde viene la palabra maratón. La Segunda Guerra Médica termina con la derrota de los griegos en la batalla de las Termópilas. Jerjes se había reencarnado en un dios. Artemisia no confiaba en nadie. Limpió el palacio de todos los aliados de Jerjes. Jerjes I fue el quinto rey del Imperio Persa, hijo de Darío I. En la Segunda Guerra Médica trató de vengar la derrota de Darío I en la Primera Guerra Médica. Esta Segunda Guerra Médica termina con la derrota de los griegos en la batalla de las Termópilas. La última Guerra Médica, la tercera, acaba con la batalla naval de Salamina, donde los griegos vencen finalmente a los persas. Las siguientes guerras que tienen lugar después de las guerras médicas son las guerras del Peloponeso. Tienen lugar también en esta etapa clásica. Estas guerras no se dan entre Grecia y otro pueblo, sino entre griegos. Son guerras civiles. Se dan entre Atenas y Esparta. Atenas y Esparta comienzan, tras las guerras médicas, a tener gran rivalidad, a rivalizar a ver quién es la mejor. En Atenas, en esta época, destaca Pericles, que mandó construir el famoso Partenón que hemos visto al comienzo de nuestros vídeos, en honor a la diosa de la ciudad, Atenea Parteno. 500 años antes de nuestra era, un joven demócrata gobernaba Atenas, una democracia, con el inmenso imperio persa casi junto. En el año 450, Sócrates tiene 20 años, Pericles tiene 45. 450 años antes de nuestra era, Pericles dice: el Estado demócrata debe abocarse al servicio de la mayoría, procurar para todos la igualdad ante la ley, debe protegerse contra el egoísmo individual y proteger al individuo contra la arbitrariedad del Estado. Esparta tenía una organización muy diferente. La sociedad espartana, como ya sabemos, estaba muy militarizada. Desde pequeños eran entrenados bajo una dura disciplina.
Atenas y Esparta se enfrentaron en esta época, acabando con la derrota ateniense. Y ya para terminar nuestra etapa de la Grecia clásica, vamos a estudiar la época helenística, que se dio entre los siglos IV y II a.C. Durante el siglo IV a.C., las polis siguieron rivalizando entre sí, lo que permitió al reino de Macedonia, situado al norte de Grecia, hacerse poderoso, inaugurando la época helenística. Aprovechó la debilidad de las polis griegas que se estaban peleando entre sí para meterse en el territorio. Las gallinas que entran por las que salen. Reinado de Filipo II. Aprovechando la debilidad de las polis griegas debido a la guerra del Peloponeso, el rey de Macedonia, Filipo II, conquistó toda Grecia. A Filipo II lo tenéis en la foto de la película de Alejandro Magno, en el centro de la imagen de la foto. Su hijo, Alejandro Magno, a la muerte de Filipo II, su padre, comenzó a construir el imperio más grande de la antigüedad. Primero conquistó Asia Menor y Egipto, donde fundó la ciudad de Alejandría. Allí se ubicaban la famosa biblioteca y el faro de Alejandría, construidas bajo el dominio de Egipto y Palestina por parte de Ptolomeo. Después arrebató a los persas todo su imperio, venciendo a Darío III. Llegó hasta la India y Asia Central. A la muerte de Alejandro Magno se provocó la división de su imperio en diferentes reinos gobernados por generales suyos. El imperio helenístico fue de gran riqueza cultural y artística. Además, se mezcló enriqueciéndose con otras culturas como la persa, la mesopotámica y la egipcia. Y a mediados del siglo II a.C., los romanos se hicieron con el dominio de toda Grecia. En la diapositiva tenéis a Cleopatra con César y Marco Antonio, que como sabéis, que ya lo conté en el tema de Egipto, César y Marco Antonio fueron amantes de Cleopatra, fueron novietes. Y en el caso de Julio César tuvo además un hijo con Cleopatra. ¿Por qué hablo ahora de Cleopatra? Pues porque a la muerte de Alejandro Magno, que tuvo una muerte muy prematura y misteriosa, no se sabe si lo envenenaron, su extenso imperio fue repartido por sus generales, y uno de ellos, Ptolomeo, que era general de Alejandro Magno, como estoy diciendo, se pasó a ser gobernante de Egipto desde el siglo IV a.C., fundando la dinastía tolemaica, cuya última faraona es Cleopatra VII. Y ya para terminar os voy a compartir un enlace a un Draw My Life sobre Alejandro Magno. Hijicos míos, hasta el próximo vídeo. Adiós. Ay, señor, llévame pronto.